dando conocimiento a todos los jóvenes de Venezuela. Sé que lo haces más gratuita, de corazón. Raúl Hilaria es contador público, abogado, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, especialista en tributos y finanzas, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en la Facultad de Derecho, en la Cátedra de Derecho y Derecho Financiero, socio de la firma Gil, Arias y Asociados, coordinador del Comité Sector Privado de la Federación de Colegios de Contadores Públicos, del cual lleva varios años ejerciendo. Es vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar y segundo vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Caroní. Además de ello, hace permanente de Cámara y de Comercio. También lleva varios años ejerciendo esa función. Bienvenido, Raúl. ¿Tienes palabras para nosotros? Bien, muy agradecido por la invitación del Gremio de Contadores Públicos del Estado Sucre por hacerme esta invitación y poder aportar a nuestros colegas. Esto es una labor que hemos hecho en estos últimos 25 años y en ese sentido lo hacemos con mucha vocación y mucha pasión. Realmente cuando la secretaria de investigación de Sucre se puso en contacto conmigo, la colega Gina, le indiqué que usualmente realizaba este tipo de actividades los domingos y me dijo, Raúl, pero un domingo son un día familiar. Y yo, bueno, lo que pasa es que los domingos muchos colegas están descansando y este tipo de actividades que hacemos a honoren y que en muchos casos no cobramos o lo hacemos para recolectar fondos para los colegas que requieran en este tipo de situación en el cual estamos en el país de pandemia en los últimos 7 meses. Pienso que los domingos el contador público, el profesional, no va a escatimar para conectarse y dedicarle 1 o 2 horas a la actualización profesional. Esta es una labor que estamos haciendo y recorriendo cada uno de los estados. Cada uno de los estados a los fines de, tanto en Oriente como en el centro, como en Occidente, poder tener un acercamiento. Llegó el momento de utilizar las diferentes herramientas que nos permitan poder masificar la información. Y es importante destacar esto porque nosotros los contadores públicos y los abogados y los profesionales, los consultores empresariales, los asesores, tenemos que entender que tenemos que estar actualizados para poder dar herramientas a nuestros clientes de manera idónea, ¿ok? Cumpliendo siempre el código de ética profesional. Esto es importante destacarlo, porque en estos tiempos de turbulencia prevalece, primero que nada, la actuación del contador público en el marco del código de ética. ¿Ok? Ahora, luego que iniciemos la ponencia, vamos a hablar un poco del código de ética, de cómo se aplica el código de ética en la actuación profesional del contador público en el ámbito tributario cuando usted está realizando una asesoría para elaborar los papeles de trabajo de la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Así de simple. Y me ha dado por hablar del código de ética porque esto me recuerda a un colega contador y además filósofo
que cuando el presidente Rafael Rodríguez estaba en la federación, este colega, que es José Sá, coordinaba el comité de filosofía y de ética. Él es filósofo. Y la filosofía, ahorita yo estoy haciendo una maestría en filosofía de argumentación del derecho. La filosofía nos permite estudiar a fondo los principios y valores del ser humano, en este caso del profesional. Y en estos momentos tan trascendentales en el país, yo soy uno de los creyentes que tenemos que prevalecer los principios y valores. Los venezolanos que hemos decidido quedarnos en Venezuela, tenemos que prestar nuestro servicio profesional apegado al código de ética. ¿Ok? He preparado una ponencia o una videoconferencia de tal manera de analizar la ley de impuesto a los grandes patrimonios en su marco legal y jurídico. También analizar el tema tributario. Pero vamos a hablar un poco también la parte práctica, porque hay que hacer énfasis en los papeles de trabajo que van a documentar y sustentar los escenarios que vamos a darle al contribuyente, al representante legal de la empresa, quien es el que va a decidir si va a declarar o no va a declarar, si va a pagar o no va a pagar. No es el contador público, ni el asesor, ni el abogado, ni el consultor empresarial. No. Nosotros, nuestra obligación o nuestra responsabilidad está en realizar una actuación profesional apegada, por ejemplo, en nuestro caso, al servicio especial prestado por el contador público en el ámbito tributario SET 7, donde, primero que nada, lo primero que tenemos que hacer, mis estimados colegas, es preparar un contrato bilateral con nuestro cliente, en los cuales tenemos que delimitar nuestra responsabilidad, porque estamos en un tiempos turbulentos muy delicados. ¿Ok? Entonces, yo le hago énfasis en esto. Por ejemplo, si estuviera aquí hablando un abogado, no le va a hablar del SEC 7, porque no lo conoce. Pero nosotros, cuando la presidencia de Rafael Rodríguez en la federación, y cuando yo coordinaba el Comité de Asuntos Tributarios a nivel nacional, conjuntamente con Gilberto González y todo un equipo, aprobamos este boletín técnico SEC 7, que aquí vamos a analizar un poco. ¿Ok? A continuación, vamos a hablar un poco y a recordar lo relacionado con el código de ética. El código de ética establece una serie de requisitos básicos que el contador público, el asesor, el consultor empresarial tiene que cumplir antes de aceptar una responsabilidad de hacer un trabajo o una actuación profesional. En este caso, una declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Porque lo primero que preguntan en los diferentes grupos de WhatsApp, ¿cuánto tengo que cobrar por el trabajo? Y eso es sumamente delicado porque me ha llegado varios mensajes de empresarios, de colegas contadores, de interesados, en los cuales requieren cuántos son los honorarios profesionales para nosotros hacer una declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Y yo diría que antes de aceptar un trabajo para hacer la declaración de impuestos a los grandes patrimonios, nosotros primero tenemos que evaluar una serie de factores. Voy a hablar muy pausadamente porque ya me manifestaron que no tenemos presión de tiempo. ¿Ok? Y yo no estoy apurado y ustedes tampoco. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que los profesionales de la contaduría, al aceptar realizar una actuación profesional,
tiene que cumplir una serie de requisitos que voy a citar a continuación. Primero, tiene que tener la competencia profesional y el debido cuidado. ¿Qué implica eso? Que usted tiene que saber, por ejemplo, saber documentar unos papeles de trabajo que le permitan poder soportar una decisión de cuánto y cómo y cuándo y cuáles son los argumentos para hacer la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Como dice la ley y dice la providencia administrativa, por ejemplo, en la valorización de los activos, bienes muebles y bienes inmuebles, tenemos que hacer los papeles de trabajo que permitan nosotros y el fiscal determinar cuál es el valor, el mayor valor. Tenemos valor catastral, que en la mayoría de las alcaldías no existe, pero hay que hacer el requerimiento de ese valor catastral. Tenemos el valor histórico, de acuerdo a la factura o el documento de propiedad del bien inmueble o el bien mueble. Tenemos el valor de mercado, que hay que documentar y sustentar. O también tenemos el valor según un avalúo. ¿Ah? Otros colegas también documentan con los valores ajustados por inflación. Todo al 30 de septiembre. Para hacer esto, usted tiene que tener una competencia profesional para poder obtener estos 5 valores y poder seleccionar el mayor, como dice la ley. Ojo, como esta ley no es clara, no es objetiva, no hay certeza de lo que se quiere decir en los diferentes artículos, tenemos que ser muy cuidadosos y documentar y sustentar cada decisión que se vaya a tomar en la declaración, sobre todo en la valorización de los bienes muebles e inmuebles. Como segundo requisito tenemos la integridad. Cuando hablamos de integridad, es que tiene que haber una conexión entre el asesor y la empresa. Tiene que ser un servicio íntegro. ¿Okay? Cuando hablamos de objetividad, tenemos que, como contadores públicos independientes, ser objetivos en los escenarios que estamos construyendo para nuestro cliente, para que tome la mejor decisión en la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. ¿Ok? Eso es importante. Tenemos la confidencialidad. Cuando hablamos de confidencialidad, mis queridos colegas, el cliente nos entrega información legal, contable, financiera, tributaria, totalmente confidencial. Información relacionada a cuánto tiene en el banco, en moneda nacional y moneda extranjera, cuáles son sus inversiones en acciones, en empresas o en club o en la bolsa, cuáles son sus bienes inmuebles, sus terrenos, sus locales, sus apartamentos, sus viviendas, sus instalaciones, sus galpones, cuáles son sus bienes muebles, maquinarias, camiones, vehículos, aeronaves, barcos, equipos de computación, mobiliario, infraestructura. ¿Ah? Toda esta información es confidencial. También el contador público tiene que tener como requisito ético, de acuerdo al Código de Ética, un comportamiento profesional impecable. ¿Eh? A pesar de las vicisitudes de la situación, uno tiene que andar impecable, cumpliendo el Código de Ética, cumpliendo los principios y valores
profesionales. Y además, por último, todo ser humano, profesional, contador público o no, tiene que tener principios y valores. Estos 6 requisitos éticos establecidos en el Código de Ética del IFAC son primordiales en la actuación del contador público, del asesor tributario o del consultor empresarial. Si se cumplieran estos 6 requisitos, yo les aseguro que estuviéramos mejor. ¿Ok? Por eso que quise iniciar mi videoconferencia haciendo énfasis en esto y recordando a José Sá, que era el coordinador de ética, que se le dio mucha promulgación a nivel nacional cuando la presidencia de Rafael Rodríguez. Ahora, una vez hecho este preámbulo, vamos a entrar de lleno con la ley de impuesto a los grandes patrimonios. Pero antes me voy a tomar un cafecito. En ese sentido, es importante destacar que la ley se publicó en Gaceta Oficial 41.667 de julio del 2019, el año pasado. Pero se reimprimió en agosto, según Gaceta Oficial 41.696, por un error material. No, que eso no fue error material. Para nosotros los abogados tributaristas, eso es la emisión de una nueva ley. Porque la primera tenía errores garrafales. ¿Ok? Es de recordar que esta ley constitucional fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí no vamos a analizar si esta ley es inconstitucional o no. Cada quien que tome o evalúe de manera objetiva si es constitucional o no. Nosotros como contadores públicos, como asesores, como consultores, tenemos que, por ética, darle las herramientas al contribuyente y él es el que va a tomar la decisión de acuerdo a su óptica, si esta es una ley inconstitucional o no, de pagar, de declarar y pagar sí o no. ¿Ok? También, el 19 de agosto se emitió una providencia administrativa. Una providencia administrativa en la cual se establecía los requisitos y formalidades para realizar la declaración y pago del citado impuesto a los grandes patrimonios. Este es el marco jurídico y legal del 2019, según Gaceta Oficial 41.696. En ese sentido, vamos a analizar lo que dice el artículo número 1. El artículo número 1 dice que esta ley aplica para los contribuyentes catalogados por la Administración Tributaria Nacional como sujetos pasivos que tenga un patrimonio neto igual o mayor a 150 millones de unidades tributarias. Resulta que hoy tenemos una unidad tributaria de 1.500 bolívares, totalmente subvaluada, que representan 225 millardos de bolívares. Esos 225 millardos de bolívares, si lo llevamos al dólar de hoy, esta lámina no está actualizada, son 225 millones entre 534.000. Estamos hablando, mis queridos amigos, que el contribuyente va a tener que reservar por lo menos aproximadamente
por 0.25%. Es decir, 225 millardos de bolívares que llevado a la tasa según oficial del día de hoy, que están por alrededor de 534.000, eso representan $400.000. $400.000 lo tiene cualquier empresa, mediana o grande empresa. Pequeñas no, pero medianas y grandes empresas tienen un patrimonio neto de 225 millardos, que al usted llevarlo a dólares es aproximadamente $400.000. ¿Qué sucede? Que si el sujeto pasivo tiene un patrimonio neto mayor, igual o mayor a 225 millardos, le aplica esta ley. Pero para usted saber si el sujeto pasivo contribuyente especial está dentro del rango, usted tiene que hacer los papeles de trabajo. No puede decidir de la noche a la mañana que usted no va a declarar o que usted no va a hacer, no va a declarar y no va a pagar. ¿Okay? Porque la decisión que se tome tiene que estar debidamente documentada y sustentada en los papeles de trabajo. ¿Okay? Entonces, este artículo es sumamente importante. Sujetos pasivos especiales cuyo patrimonio sea superior a 150 millones de unidades tributarias, que llevado a bolívares son 225 millardos. ¿Ok? Vamos a ver la territorialidad. ¿Qué patrimonios, qué activos deben de incluirse dentro de la declaración de impuestos a los grandes patrimonios? De acuerdo al principio de territorialidad. Y dice la ley que deben de incluirse todos los derechos y todos los bienes que se encuentren en Venezuela. Cuando hablamos de derechos reales, hablamos de bienes inmuebles. Cuando hablamos de bienes inmuebles, hablamos todo lo que está registrado en el SAREN, es decir, en el registro subalterno, por concepto de locales, terrenos, viviendas, edificios, apartamentos, galpones, bienes inmuebles como tal. Pero también deben de incluirse naves, buques, vehículos, camiones de matrícula nacional y extranjera. Ojo aquí, que hayan permanecido en el territorio nacional por más de 120 días durante el ejercicio fiscal. Pero también dentro del conjunto de activos, aparte de los bienes inmuebles y aparte de los bienes muebles, también hay que incluir los títulos, valores, las acciones que tengan en el club ítalo, en el club portugués, diferentes clubes recreativos, y la participación accionaria que tenga la persona jurídica o persona natural en diferentes empresas constituidas en Venezuela. Ojo, el CENIAT, que es la Administración Tributaria Nacional, tiene acceso a toda la información que tiene el SAREN. Cuando yo hablo SAREN, hablo de registro mercantil y hablo de registro subalterno y hablo de notarías. Por ejemplo, le van a hacer una investigación exhaustiva o una fiscalización a determinado sujeto pasivo catalogado por el CENIAT como especial, contribuyente especial. Ellos le van a solicitar toda la información de acuerdo al RIF de ese contribuyente sobre los bienes muebles e inmuebles que tengan constituido y registrado tanto en el registro mercantil como en el registro subalterno. También le van a pasar una comunicación a SUDEBAN para ver qué cuentas, tanto en la banca privada como en la banca pública, tiene esa empresa o ese contribuyente especial, persona natural o persona jurídica. ¿Ok? Por ende, tengamos mucho cuidado en
no mostrar la información real o ocultar información. Bien, en cuanto a la residencia, vamos a hablar del tema de la residencia. Es un tema muy álgido porque se establece que una persona natural es residente cuando permanezca por un periodo superior a 183 días. Lo dice la ley. Pero también se considera residente cuando tenga su núcleo principal de sus actividades o intereses económicos en Venezuela. Por ejemplo, usted puede estar en Miami, puede estar en Panamá, puede estar en República Dominicana, en cualquier paraíso fiscal, pero si su principal núcleo de actividades económicas está en Venezuela, aunque esté inactivo, usted es catalogado como persona natural contribuyente de este impuesto si es sujeto pasivo especial. ¿Ok? También, importante, que tenga nacionalidad venezolana o sea empleado público. Aquí esto me da risa porque ¿qué empleado público puede disponer de tantos activos y patrimonios? Bueno, se han visto casos. ¿Ok? También habla la ley, esta citada ley, polémica ley, en cuanto a la residencia, que se presume que una persona natural tenga residencia en el país, ¿cuándo? Oigan bien, cuando tenga registrado como vivienda principal en el CENIAT, su vivienda principal. Supongamos, usted se fue para Miami, se fue para Europa, se fue para Asia, pero usted no tuvo la precaución de retirar su vivienda principal del CENIAT. Bueno, eso es una causal para calificarlo como residente y usted está obligado, si es contribuyente especial, a hacer la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Pero si usted se fue a Miami, se fue a Estados Unidos, se fue a cualquier país y usted dejó su núcleo familiar aquí, dejó su esposa y sus hijos, usted lo consideran como residentes, porque ellos, ese núcleo familiar depende de usted. Entonces, estas son causales, lo cual da presunción de que la persona natural catalogada como sujeto pasivo especial va a estar obligada a hacer esta declaración. En cuanto a la residencia para personas jurídicas, importante esto, todas las empresas constituidas en Venezuela que tengan un expediente, un documento constitutivo en cualquier registro mercantil, van a ser consideradas como sujetos pasivos especiales para este impuesto. También, si tienen domicilio fiscal en Venezuela, deben de incluirse dentro de la participación o dentro de las inversiones. Voy a poner un ejemplo. Puede existir una empresa que es una matriz y tiene diferentes empresas relacionadas, tiene participación en diferentes empresas, ¿no? Esa alícuota o ese porcentaje de participación que se tenga debe de ser declarado dentro de la declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Pero si usted es persona natural y usted tiene también participación accionaria en diferentes empresas, usted dentro de su declaración patrimonial tiene que incluir cada una de estas inversiones que tenga en las diferentes empresas constituidas en Venezuela. ¿Ven lo interesante de esto? Porque los colegas contadores no visualizan más allá este tema del derecho mercantil. Esta ley toca mucho derecho mercantil, derecho civil, derecho constitucional, ¿no? Además que toca también el tema de los avalúos, aparte del tema contable y el tema financiero.
y el tema tributario. Entonces es una ley muy complicada donde hay que tomar en cuenta factores en el ámbito del derecho comparativo, derecho corporativo, derecho legal, derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo, derecho constitucional y concatenarlo con los principios contablemente aceptados en Venezuela y la normativa legal y jurídica en el ámbito tributario. Códigos orgánico tributario, ley de impuestos sobre la renta, la providencia administrativa emitida por esta ley de impuestos a los grandes patrimonios. Entonces, hay que ver este tema de manera integral, no de manera sofagada por un solo criterio. Tenemos que ser amplios en la evaluación íntegra para poder tomar la decisión más adecuada. ¿Ok? Seguimos. Vamos a entrar ahora sobre la base imponible. Una vez que hemos analizado el hecho imponible, donde ya definimos que es aplicable a los sujetos pasivos calificados como contribuyentes especiales por la Administración Tributaria Nacional, que tenga un patrimonio neto igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, que multiplicado por 1.500 da 225 millardos. Entonces ahora vamos a determinar la base imponible, sobre la cual se va a aplicar el porcentaje para calcular el monto a pagar por el concepto de este tributo. ¿Ok? Y dice la ley textualmente que será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos. Nada claro. Si uno de los errores que tiene esta ley, que no cumple con el principio de certeza y determinación. No cumple con esos dos principios, certeza y determinación. Y dice también ese artículo que será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos, es decir, todos los activos. Cuando yo hablo de bienes y derechos, colegas, al 30 de septiembre de cada año, estoy hablando bienes y derechos, todos los activos, estamos hablando de banco, de moneda nacional y moneda extranjera, cuentas por cobrar, inversiones, inventario, propiedades, planta y equipo, otras cuentas por cobrar, todos los activos, bien sea bienes muebles, bienes inmuebles y diferentes derechos. ¿Ok? Y dice, se excluyen pasivos. En conclusión, para no darle más vuelta, el patrimonio neto, para que me entiendan los abogados que están escuchando, el patrimonio neto va a ser la diferencia entre el activo menos el pasivo. ¿Ok? Seguimos. En relación a la base imponible, porque aquí es donde está lo más delicado de esta declaración, en la determinación de la base imponible. Dice la ley y dice la providencia administrativa que para determinar la base imponible va a ser y se va a tomar en cuenta el mayor valor que resulte entre, oigan bien, el precio corriente de mercado del bien y su precio de adquisición actualizado. ¿Cómo usted determina el precio de adquisición actualizado? Aplicando el índice de inflación. ¿Y cómo determina el valor de mercado? Ya lo vamos a ver. Porque a la fecha, el CENIAT ha incumplido en no publicar las normas de actualización para que los asesores tributarios
podamos nosotros calcular adecuadamente de acuerdo a esa normativa. Si nos lo dejaron al libre albedrío. ¿Ok? Por eso es que yo arranqué mi ponencia, donde teníamos que hacer unos papeles de trabajo de mínimo 5 valores para tomar la decisión adecuada de acuerdo a la documentación soporte que documente el mayor valor. ¿Eh? También dice la ley que hay que tomar en cuenta los valores de catastro municipal. Son contados con las manos los municipios que disponen de los valores de catastro municipal. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que hacer una solicitud por escrito a los diferentes municipios donde se ubican, tienen domicilio fiscal las empresas, de tal manera de dejar soportado y documentado que nosotros hicimos esta solicitud y que el municipio no nos la suministró. ¿Ok? En cuanto a la base imponible, seguimos analizándola. Tenemos valor de mercado, precio de adquisición actualizado en el caso de inmuebles, valor atribuible a los inmuebles en el exterior y cotizaciones en bolsa en casos de acciones. Esto es muy práctico y voy a empezar por la última. Las cotizaciones en bolsa es público y usted puede ubicar cuánto se cotizaba en la bolsa, las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Caracas, por ejemplo, al 39 y determinar su valor legítimo. Pero ¿cómo hace usted para determinar el precio de adquisición actualizado en caso de los inmuebles territoriales? Muy sencillo. Cuando yo hago la lista de requerimientos, pido, por favor, un listado completo de todos los activos, bienes muebles e inmuebles. En relación a los bienes inmuebles, necesito el documento de propiedad o el título de propiedad o el título de compra y venta del inmueble con su certificación de desgravamen. Y allí voy a visualizar cuándo fue comprado ese inmueble. Y le voy a aplicar unos índices de inflación y voy a tener el precio o el valor actualizado. Ah, pero cuando me voy al valor de mercado, aquí tenemos que ya ponernos más creativos. ¿Por qué? Porque como el CENIA no dio ni ha emitido la normativa, la cual establece para nosotros valorizar los bienes, por ejemplo, yo opté por determinar el valor de mercado en relación a locales, viviendas, galpones, terrenos, solicitarle formalmente a la Cámara Inmobiliaria a nivel nacional y a nivel regional sobre los valores de mercado de determinados inmuebles. Y de esa manera, ¿verdad? Voy a tener por escrito cuál es el valor de mercado al 30 de septiembre de determinados inmuebles de mis clientes. Esa es una manera. Pero también hay que consultar en internet, porque el valor de mercado, producto de la misma situación económica en la cual se encuentra Venezuela, con la hiperinflación más alta y una devaluación diaria, por ejemplo, el mercado de inmuebles, de vivienda, de locales, de galpones, de terreno, se ha venido en recesión total y ha decrecido bárbaramente con respecto al año pasado. ¿Ok? Por ende, si usted compara el valor de mercado y usted, he visto colegas que erradamente, por no hacer avalúos o por no documentar adecuadamente el valor de mercado, se han ido por la actualización aplicando los índices de inflación. Y les voy a decir algo, yo no confío en esos índices de inflación del Banco Central de Venezuela. Primero, porque no muestran la situación real. Y segundo, que a usted aplicarle los índices de inflación de acuerdo a la fecha de adquisición de los bienes inmuebles y bienes muebles, bueno, le da unos montos
que no se pueden ni leer de la cantidad de ceros que da. Entonces, es un tema muy delicado en lo cual nosotros tenemos que documentar los papeles de trabajo en cuanto al valor de mercado, precios de adquisición actualizado de los bienes inmuebles, el valor histórico, el valor ajustado por inflación y el valor catastral. ¿Ok? Yo pongo aquí una nota al pie donde digo que la determinación de valores de mercado y precios actualizados como referencia del valor de los bienes sugieren una alta discrecionalidad, subjetividad por parte de los fiscales del CENIAF al momento de determinar la base imponible. Por eso es que los papeles de trabajo tienen una importante relevancia para poder documentar y sustentar los resultados de la base imponible sobre la cual se tomó la decisión de cuánto pagar al momento de aplicarle la alícuota del 0,25%. ¿Ok? Aquí podemos visualizar qué es precio de adquisición actualizado. Según las normas internacionales de valorización, es el valor de mercado, se define como la cantidad estimada por la cual una propiedad podría ser intercambiada de compra y venta en una fecha determinada, al 30 de septiembre. Importante esto. También hay una definición sobre el valor corriente de mercado y se ubica la definición, el link respecto a los precios corrientes cuando nos referimos a los precios actuales. Es un concepto muy frecuente empleado en el ámbito de la economía para diferenciarlo de los precios constantes, que son los precios de un año base anterior. Y luego el valor cotizado de mercado, que es la cotización, el hecho de cotizar y significa ponerle un precio. Como ustedes verán, estos tres conceptos son muy similares. Yo me voy por el primero. ¿Por qué? Porque consulto a la Cámara Inmobiliaria y les digo, mira, al 30 de septiembre, ¿cuál es el valor de mercado de determinado bien inmueble? Con estas características, estos metros cuadrados, esta infraestructura, este galpón, está ubicado en tal sitio, y hay una serie de factores que determinan el valor de mercado de un bien inmueble. ¿Okay? Luego que determinamos la base imponible, tenemos aquí, bien interesante, un ejercicio que hice. Supongamos que en el 2020, como lo analizamos en el artículo 1, dice que es aplicable a los sujetos pasivos contribuyentes especiales que tenga un patrimonio neto igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, que multiplicado por 1.500 son 225 millardos, que multiplicado por 0,25 da la cantidad mínima a pagar de 562 millones de bolívares. Que si eso usted lo divide a la fecha de hoy entre 534.000, yo les digo a mis clientes que tienen que provisionar aproximadamente $1.000 para el pago de este impuesto. Voy a volver a repetir. La base son 225 millardos, que multiplicado por 0,25, las empresas contribuyentes especiales que tengan un patrimonio neto de 225 millardos van a pagar 562 millones de bolívares. Y el cliente nos pregunta a nosotros, ¿y cuánto es eso en dólares, Raúl? $1.000 aproximadamente. Entonces, es un impuesto perverso, es un impuesto costoso, que además no es deducible de impuestos sobre la renta. Recordando el año pasado, yo hice un cálculo el año pasado, donde 150 millones de unidades tributarias multiplicado por 50 me daba
7.500.000 por 0,25, las empresas que pagaban el año pasado 18.750.000. El dólar al 39 estaba el año pasado en 23.000 a promedio y daba $786. ¿Ok? Era plata. Entonces, para tener un resumen, van a pagar todas las empresas catalogadas por la Administración Tributaria como contribuyentes especiales, sujeto pasivo especial, que tenga un patrimonio neto de 150 millones de unidades tributarias, que multiplicado por 1.500 nos da 225 millardos, que multiplicado por la tasa o la alícuota del 0,25 va a pagar 562 millones de bolívares, que llevaba dólares a la fecha de hoy aproximadamente $1.000. ¿Ok? Seguimos. En cuanto a las excepciones, dice la ley que están exentas la vivienda principal, los efectos personales del hogar. Esto da risa. Las prestaciones sociales ahorita con esta hiperinflación no es nada. ¿Quién tiene caja de ahorro? Usted es una burla. ¿Ok? También establece los bienes de propiedad comunal, pero por favor, sabemos que los bienes de propiedad comunal nadie tiene propiedad sobre eso. Este aspecto sí es interesante. Yo tuve un cliente, que una persona natural, por cierto, tiene una finca y esa finca, voy a darle un ejemplo, y esto es lo interesante de estar en este tipo de charlas, que uno aprende de las experiencias. Este cliente tiene una finca y esa finca, ¿okay?, donde él tiene sus inversiones, es su principal actividad como persona natural. Él tiene allí ganado, tiene producción agrícola, pesquera, y constituye la principal actividad económica de él. Dice esta ley que si esa persona natural tiene esa inversión y ese activo representa su principal actividad, va a ser exenta de ser incluida en la declaración de impuesto a los grandes patrimonios. ¿Ok? Pero eso hay que demostrarlo. Seguimos. Temporalidad de aplicación de esta ley. Este impuesto, mis queridos colegas, se va a causar anualmente, todos los 30 de septiembre. Hay que hacer un corte de un periodo de imposición al 39 de cada año. 30 de septiembre de cada año. ¿Ok? Ojo, estoy hablando de activos y pasivos. ¿Qué es lo que hay que pedirle al cliente? Un estado de situación financiera que muestre todos los activos de la empresa, todos los pasivos de la empresa y el patrimonio de la empresa al 30 de septiembre. Para nada, por ahí yo veo ingresos, costo y gasto. Estado de resultado. Un estado de situación financiera, tanto de persona natural como de persona jurídica. ¿Ok? Importante esto. Sigo. Igualmente, dice la ley que se tiene para pagar, para declarar y pagar este impuesto desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, 60 días. De allí la discusión que se tiene, porque la ley dice que el contribuyente especial tiene 60 días para declarar y pagar. Y ahora el CENIAF sacó un calendario especial a través de una providencia administrativa donde le establece, ¿verdad? Le establece unos plazos de acuerdo al RIF a los contribuyentes especiales para pagar en octubre o pagar en noviembre. Diferente a lo que establece la ley. Entonces ahí nosotros los abogados tributaristas tenemos una discusión.
Tenemos una discusión de cuándo pagar. O le paro al calendario o le paro a la ley. ¿Eh? Y aquí me voy a parar un poco. Tomo un cafecito aquí. ¿Por qué? Porque esa es una de las preguntas que tienen muchos los que nos están escuchando. ¿Cuándo pago? Pero es que no tengo el dinero para pagar este impuesto que es tan costoso. Licenciado, doctor, ¿cuándo pago? Yo tengo una posición. Muchos hemos emitido una posición. Fíjense bien. Este impuesto debió haberse realizado una planificación fiscal para no estar en apuro. Debió haberse elaborado los papeles de trabajo. Debió haberse elaborado diferentes escenarios, por lo menos 2 escenarios para tomar la decisión. Debió haberse hecho la provisión en el flujo de caja, tanto de octubre como de noviembre, para pagar este impuesto, porque lo sabíamos, que teníamos este impuesto, que teníamos que hacer un corte el 30 de septiembre y que teníamos hasta el 30 de noviembre para pagarlo, pero teníamos que hacer la provisión. Pero llegó el momento, ya estamos hoy a 8 de noviembre y no disponemos de los recursos financieros para pagar el impuesto, porque era imprevisible, ¿verdad?, que estuviéramos sin actividad económica, porque vamos para 8 meses de pandemia, en las cuales las grandes empresas, medianas y pequeñas, no han tenido actividad económica. Y muchas empresas, por ejemplo, yo tengo clientes que no han tenido actividad económica, no han generado renta. ¿Cómo es eso que hasta las empresas inactivas tienen que pagar este impuesto perverso y confiscatorio? Sí, así como lo está escuchando. Pero si a la fecha usted no ha tenido actividad económica, ¿cómo va a pagar? Va a tener que pedir prestado o va a tener que vender un activo para poder pagar el impuesto. Es una decisión que va a tomar los dueños de las empresas. Pero esa situación, usted puede hacer una exposición de motivo ante la Administración Tributaria Nacional, explicando, ¿verdad?, que su empresa no ha tenido actividad económica durante el año 2020 y que usted tomó la decisión de acogerse al plazo establecido por la ley y declarar, supongamos, el 30 de noviembre. Usted declara y paga. ¿Ok? Pero si usted ya hizo los papeles de trabajo, contrató a los auditores, contrató a los contadores, a los consultores, ya hicieron el trabajo, ya tomó usted la decisión de declarar y pagar y dispone del flujo del efectivo para cancelar este impuesto, pague, declare y pague dentro del plazo del calendario. ¿Ok? Entonces, hay 2 escenarios. Si usted hizo los papeles de trabajo, ya le dio por pagar, haga la declaración, declare y pague en el plazo establecido de acuerdo al calendario. Ahora, si usted no dispone de los recursos, apéguese a la ley, haga una exposición de motivo, consigne una exposición de motivo explicando el por qué usted está declarando y pagando dentro del plazo establecido por la ley antes del 30 de noviembre y se blinda en relación a que pagó fuera del plazo establecido en el calendario para contribuyentes especiales. ¿Ok? Importante. Vamos a hablar ahora sobre control fiscal. Esta ley, mis queridos amigos, obliga, oigan bien, a los jueces, a los registradores, a los notarios, a los gente que están en el SAREN, registro mercantil y registro subalterno, a las notarías, a las instituciones bancarias, banca privada y banca pública, a informarle a la administración tributaria de toda la información requerida que tenga un contribuyente especial. ¿Ok? Esto es importante. Esta ley establece
dentro de sus atribuciones un cobro ejecutivo. Le da facultades a la Administración Tributaria Nacional para ejercer el rol de poder judicial. O sea, es uso y parte del procedimiento administrativo. Fin de mundo. En el cual se establece que podrá aplicar un cobro ejecutivo cuando la Administración Tributaria considere que el contribuyente pagó un monto inadecuado y que puede proceder, oigan bien, a un embargo inmediato preventivo, cautelar, de bienes inmuebles del contribuyente. Eso sí, siempre apegado a lo que establece el Código Orgánico Tributario. Ojo aquí. Aquí hay que exigir que se aplique el debido proceso. Hay que exigir que se haga un reparo, el procedimiento administrativo correspondiente para que puedan luego ejecutar este cobro ejecutivo. ¿Ok? Algo que tiene esta ley, mis queridos amigos, es que es un impuesto perverso que no permite deducirlo de impuestos sobre la renta. Es decir, hay doble tributación. Cuando usted va a hacer su declaración de impuestos sobre la renta el 31 de diciembre, este monto que usted va a pagar ahora, tiene que colocarlo en la conciliación de la renta. Así como usted coloca el monto del impuesto a las grandes transacciones financieras, este es otro monto que tiene que aparecer allí. Porque son dos impuestos confiscatorios que no permiten deducirlo de impuestos sobre la renta. Y miren qué plata, ¿yo? Lo primero que hace un fiscal cuando hace una fiscalización de un periodo fiscal es ver la declaración sin revisar absolutamente nada. Ver la declaración de impuestos sobre la renta y preguntar, deme el balance de comprobación y dónde está. En la conciliación de la renta estos dos grandes montos. Impuesto a los grandes patrimonios y el impuesto a las transacciones financieras, sin revisar. Si usted en la declaración de impuestos sobre la renta no tuvo la precaución de reflejar esos dos montos en la conciliación de la renta, sin hacer absolutamente nada, usted tiene un reparo fiscal. ¿Ok? Porque este impuesto es no deducible. Lo dice la ley. ¿Ok? En el ámbito jurídico y legal, aquí voy a hablar como abogado, aquí esta ley pretende, mis queridos amigos, establecer un control. Se excede sobre las atribuciones facultades de la Administración Tributaria Nacional porque ellos pretenden establecer un control sobre los activos no declarados o subvaluados. Y esto es un criterio subjetivo. ¿Ok? Por eso es que yo hago el llamado a que documentemos y sustentemos debidamente nuestros papeles de trabajo. Para poder entonces en un futuro poder contrarrestar cualquier fiscalización por parte de la Administración Tributaria Nacional. También en el ámbito jurídico y legal, con esta ley promulgada, se impide la deducibilidad del gasto como impuesto en el impuesto sobre la renta. Es decir, hay doble tributación. Adicionalmente, esta ley viola diferentes principios tributarios constitucionales vigentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tales como principio de legalidad, artículo 316 y 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, principio de capacidad económica, principio de progresividad, principio de justicia, porque es aplicable solamente a los contribuyentes especiales, no hay un equilibrio, no se respeta el principio de capacidad económica porque empresas que están inactivas tienen que pagar este impuesto, es además confiscatorio porque empresas que no producieron renta van a tener que endeudarse o vender activos para poder pagar el impuesto. Todos estos principios constitucionales fueron violentados en esta ley. Además, es discriminatorio porque es aplicable exclusivamente a los sujetos pasivos especiales.
Es decir, al 85% de los contribuyentes. Ahorita todo el mundo es contribuyente especial. Del universo, de las pocas empresas que quedan. ¿Ok? Seguimos. Además, contempla la posibilidad de ser objeto de los contribuyentes de retenciones que producirán doble tributación. Es decir, como le dan facultades de agentes de retención, esto puede acarrear doble tributación. Así de sencillo. Además, se alteran las reglas para la determinación de residencia. Ya vimos las diferentes reglas en cuanto a la residencia de personas naturales y personas jurídicas. Esto está establecido bien claro en el Código Orgánico Tributario y en la Ley de Impuestos sobre la Renta, y que en esta ley fue modificada. Además, se omite toda medida unilateral para evitar la doble tributación de acuerdo a los tratados internacionales firmados por Venezuela. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poco lo relacionado con el SEC 7, con el cual yo inicié mi ponencia. El SEC 7, que fue aprobado hace aproximadamente unos 10 años a través de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, tiene un formato. Ustedes lo pueden ubicar en internet. En resumen, el SEC 7 establece un contrato bilateral entre el profesional que presta sus servicios como asesor, como consultor empresarial en el ámbito tributario y el contribuyente. Este contrato bilateral establece las bases en las cuales usted va a prestar su servicio. Pero hay algo más importante, colegas, que muy importante, que es, ¿verdad? Usted va a definir y delimitar su responsabilidad como profesional. Va a delimitar también cuáles van a ser sus honorarios. Y va a establecer hasta dónde llega su responsabilidad y cuál es la responsabilidad del representante legal de la empresa. ¿Ok? Aquí yo hablo sobre el informe que tiene que emitir el contador público relacionado con el encargo de servicio prestado en el ámbito tributario. Y hay que establecer una serie de párrafos en las cuales se documenta y sustenta la actuación profesional del contador público. Además, tiene que establecer unas notas explicativas debidamente documentadas y sustentadas. Es decir, para finalizar, tenemos que hacer los papeles de trabajo, documentar y sustentar los escenarios que se le recomiendan al cliente, y tenemos que blindarnos con una carta de confidencialidad y un documento bilateral entre el cliente y nosotros, donde delimitemos nuestra responsabilidad. ¿Ok? Muchos me preguntan, Raúl, ¿cómo hacemos para hacer una propuesta de servicio a una grande, mediana o pequeña empresa? Tenemos que primero conocer al cliente, mis colegas. Tenemos que saber e identificar claramente qué tipo de cliente es. Si es un cliente que tiene una actividad manufacturera, presta un servicio comercial, presta servicio, si es pequeño, mediano, gran empresa, hay que hacerle una serie de requerimientos en el ámbito legal, contable, financiero, tributario. Hay que emitirle una propuesta de servicio. ¿Ok? Y al final hay que emitirle un informe apegado de acuerdo al SEC 7 con su nota revelatoria. Es un trabajo profesional el cual tenemos que hacer blindado. ¿Ok? Para finalizar, yo recomiendo, y esto lo hago públicamente, que en un futuro a corto plazo se establezca una armonización del sistema tributario, que ahora recientemente hubo una sentencia del TCJ que llamaba la armonización
en relación a los impuestos municipales a la alcaldía, y en el cual ha sido violentada fragantemente. Por ejemplo, aquí en la alcaldía del municipio de Caroní, se violentaron fragantemente con la emisión de la nueva ordenanza municipal de actividades económicas, se violentó esa sentencia 0078 del TCJ. En relación a la armonización del sistema tributario, donde se respeten los principios constitucionales tributarios, específicamente el principio de legalidad y de reserva legal, establecido en el artículo 316 y 317 de la Constitución, pero donde también se respeten los principios de capacidad económica y de progresividad del contribuyente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una realidad económica, y la realidad económica es que hay muchas empresas que no han tenido actividad económica. Y uno de los principios que se tiene para que un contribuyente pague impuestos es que tiene que generar renta. ¿Cómo es que un contribuyente que no ha tenido actividad económica y no ha tenido renta lo van a obligar a pagar un impuesto? ¿Ok? Esto es confiscatorio. También sugiero que para futuras leyes que se emitan se aplique el principio de certeza y de determinación. Por ejemplo, esta ley no es nada clara, no es nada transparente para que el contribuyente pueda determinar el valor de sus activos, para que pueda determinar la base imponible sobre la cual se va a aplicar la alícuota del 0,25%. ¿Ok? Y al final, recomiendo una armonización de los tributos nacionales, es decir, del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, de los tributos municipales, de las ordenanzas de actividades económicas, de los diferentes impuestos parafiscales o contribuciones, de tal manera que todos estos impuestos incentiven a la producción, den seguridad jurídica y se creen más empresas privadas, que a la final son las que pagan impuestos. ¿Ok? Bien, para finalizar con un pensamiento, hay que tener fe, mis queridos colegas, en nuestro país y en la actividad que cada quien desempeña. Ahí están mis redes sociales, en Twitter, @Raúl Gilaria, y en Instagram, Tributos y Finanzas. Muy agradecido por la invitación y estamos abiertos a las preguntas y respuestas. ¿Aló? Gracias, Raúl. Excelente ponencia. Tú siempre tan elocuente y tan especial transmitiendo tus conocimientos. Realmente estoy muy complacida de haberte invitado. Saludo a todos aquellos que hasta el último momento estuvieron con nosotros y disfrutaron de esta excelente ponencia. China. Me pareció muy interesante todo lo que dijiste, Raúl, sobre todo que hablaste del tratamiento ético, que como profesional tenemos que tener siempre presente, puesto que nuestra actuación profesional depende de todo eso. Realmente gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, Yolita, ¿hay alguna pregunta por allí? Bueno, hay notas de agradecimiento, Raúl, todos te están agradeciendo, dándote las felicitaciones por tu participación. Rafael Rodríguez, ¿tenía alguna pregunta? Excelente, Raúl. Oh, quiero felicitarlo. Quiero felicitarlo. Muy buena la ponencia. Habló el abogado y habló el contador público. Excelente, Raúl Jesús Cacique. Sí que fueron los dos. Rafael, adelante, Raúl. Saludos a todos. Yo tengo por aquí una pregunta. Ajá. Dígame. Colega Gina y...
Hable, que se le escucha. Excelente. Es conmigo, Gina. Sí, Gina. habla. Gina, Bueno, dígame. felicitaciones al doctor Raúl. La pregunta es la siguiente. Unas empresas inactivas, o sea, que nunca han tenido actividades desde su creación, ¿también están obligadas? No, mi Yo sé que corazón. usted dijo que las inactivas también, pero que nunca han estado ni siquiera en periodo preoperativo, solamente importante. registradas ante el SAREN. Importante tener presente el artículo número 1. Tiene que estar, tiene que haber sido objeto de calificación de sujeto pasivo especial por parte del CENIAF. Yo me imagino que si una empresa nunca ha tenido actividad económica, sigue siendo un contribuyente ordinario. Ojo aquí, ojo allí. ¿Ok? Excelente, sí, esa es la duda, es verdad. Sí, hay que tener en cuenta ese primer artículo, ¿cierto? Perfecto. Gracias, doctor Luis. Gina, Okay. tenemos en línea al economista Jesús Cacique, que él desea una intervención, por favor. Vamos a darle oportunidad a Jesús Cacique. Ya le dimos el pase. Tiene el pase el licenciado Jesús Cacique. Gracias, Raúl. Recibe cordiales saludos y un fuerte abrazo. Excelente tu presentación. Te tengo un gran afecto y una gran consideración. Eres una persona brillante y desde la distancia un fuerte abrazo. Bueno, Gracias. sí, efectivamente, la visión de mi persona es netamente económica. Estás muy acertado. Venezuela atravesando hiperinflación. Acabamos de cumplir 36 meses en hiperinflación. Vamos rumbo a Grecia, 44 meses que atravesó Ucrania en hiperinflación. Aunado a esto, hay que destacar un punto muy importante para todos ustedes. Venezuela no está en recesión económica. Venezuela está en depresión económica. Tenemos una contracción del Producto Interno Bruto del 81,2% entre el año 2013 y el año 2020, ¿no? Hay que destacar este punto, que es muy importante, ya que ustedes participan en los medios de comunicación y no tenemos que confundir los términos. El endeudamiento de Venezuela, estamos hipotecados alrededor de 40 años los venezolanos. La deuda consolidada de Venezuela está alrededor de 175.000 millones de dólares, con un pírrico Producto Interno Bruto de 48.610 millones de dólares. Eso significa que la relación deuda-Producto Interno Bruto está en el orden de 360%, superando a Japón. Estamos en el país top 10 en materia inflacionaria, en materia de desempleo. Venezuela reporta el mayor índice de desempleo según el Fondo Monetario Internacional. Nos ubicamos en 54,4% y en materia de hiperinflación 6.465%. Yo creo que este año vamos a cerrar con una inflación en el orden de 3.500% y el año 2021 igual vamos a estar en el orden de 4.500% de hiperinflación. El problema es que pulverizaron el aparato productivo de Venezuela. Yo observo la conferencia de Raúl, brillante conferencia de Raúl. El problema es que el sector manufactura, por ejemplo, está totalmente pulverizado. Es imposible. La recaudación, hay un efecto Olivera-Tanzi. Ese efecto Olivera-Tanzi significa que todo lo que usted recauda en términos nominales queda pulverizado por la hiperinflación. Hay que destacar que Venezuela tenía, lamentablemente en otrora, un robusto parque industrial. Un parque industrial que el señor Giordani en el año 2007 se encargó con los boom petroleros. Hay que destacar que Venezuela atravesó 2 boom petroleros entre el año 2004 y 2008 y 2011-2014 por 630.000 millones de dólares. Bueno, el señor Giordani destruyó el aparato productivo en Venezuela, afectando significativamente básicamente 2 sectores, manufactura y comercio. El año 2019 cerramos con 2.849 empresas en el sector manufactura y en el año 1953 con 2.564 empresas. O sea que estamos prácticamente al mismo nivel del año 1953. Y el señor Maduro recibió el parque industrial con 6.484 empresas, ¿no?
Entonces yo apuesto por un ajuste, una reforma fiscal integral, un equilibrio fiscal como base fundamental de la estabilidad macroeconómica en Venezuela, generar equidad, progresividad en el sistema, convirtiendo el impuesto sobre la renta en la base del régimen tributario en Venezuela. Pero como les acabo de indicar, antes de analizar o de revisar cómo están las cifras macroeconómicas, yo creo que todo esto pasa por confianza, ¿no? En Venezuela la confianza quedó en el sótano, está en el baúl de los recuerdos, y más que todo por toda esta situación jurídica que estamos atravesando en el país, ¿no? He recibido diferentes comunicaciones, incluso entre los mismos colegas, los agentes económicos externos fuera de Venezuela muy preocupados por el entorno económico en el país. Entonces, bueno, el llamado es a que el gobierno tome atención de todas las propuestas que venimos efectuando. Primero, no utilizar el petróleo como agente fiscal. Por eso que estamos en hiperinflación. Raúl es abogado por violar el artículo 320 de la Constitución. Requerimos un financiamiento internacional por el orden inmediatamente, de forma inmediata, en el orden de 50.000 millones de dólares. Se tiene que establecer disciplina fiscal y disciplina monetaria. No podemos seguir como el Perú, con la maquinita a todo vapor, con el Banco Central de Venezuela. Tenemos que ir a una apertura petrolera por 20.000 millones de dólares por 5 años. Eso es aproximadamente unos 100.000 millones de dólares. Me recordó Raúl cuando nombró el tema de parafiscales. Bueno, hay que eliminar los fondos parafiscales, el enorme daño que causó Fonden, que algún día esto tendrá que rendirle cuentas al país los que manejaron el Fonden, que recibieron 143.000 millones de dólares. Eso sin hablar del Fondo Mao Zedong, el Fondo Independencia, el Fondo Eléctrico Nacional, el Fondo Miranda. Bueno, la gran cantidad de fondos parafiscales que ha generado una gran opacidad y una gran oscurantismo en Venezuela. Luego, minimizar los procedimientos para establecer una empresa. No es posible que para establecer una empresa en Venezuela se requieren 20 procedimientos y 230 días, y América Latina requiere 4 días y 5 procedimientos. Eliminar la monetización de déficits fiscales. Esta monetización de déficits fiscales del Banco Central de Venezuela, a PDVSA, nos generó a todos nosotros los venezolanos hiperinflación, que la pérdida del poder adquisitivo desde que llegó Maduro al gobierno hasta el último incremento salarial, que fue en abril, es 96,2% la pérdida del poder adquisitivo en dólares, y un programa de reestructuración de deuda. Estamos en default, tenemos unos pagos muy importantes en los próximos años, pero indiscutiblemente que si no elaboramos un programa de reestructuración de deuda es totalmente imposible e inviable reestructurar deuda en el país. Así que las proyecciones para el 2021, pueden tomar nota, son las siguientes. En las proyecciones mías personales, el Producto Interno Bruto, el Fondo Monetario lo estima en una caída del 10%. La proyección de mi persona es 4,5% la caída del Producto Interno Bruto. Inflación. El Fondo Monetario estima 6.500% de inflación. Yo estimo la inflación 1.620%. Reservas internacionales para el 2021, 6.120 millones de dólares en las reservas internacionales. El incremento de la liquidez monetaria, 1.450% la liquidez monetaria. El precio de la cesta petrolera, $35 aproximadamente. Las importaciones en el orden de 9.850 millones de dólares, y un tipo de cambio para el próximo año que debe estar girando, si absorbe, quiero aclarar, si el mercado absorbe la apreciación cambiaria que tiene Venezuela o la sobrevaluación cambiaria que tiene Venezuela, si se absorbe ese diferencial cambiario, 12.450.000 bolívares, el tipo de cambio para el año 2021. Si lo absorbe, porque hay que destacar que el tipo de cambio actual está extremadamente rezagado en comparación con el tipo de cambio actual. El tipo de cambio de equilibrio está en el orden de 820.000 bolívares actualmente. Entonces, estas son las proyecciones para el 2021. Esto es algo confidencial,
Espero que no lo publiquen en ningún medio de comunicación, pero es para que tengan una referencia de cuál va a ser el año, de cómo se va a comportar el año 2021. Bueno, agradezco la invitación, un fuerte abrazo y mi respeto, Raúl. Muchas gracias, Jesús, por este aporte que nos estamos dando nosotros los contadores públicos, y muy agradecido, Gina, y el gremio de contadores públicos del Estado Sucre. Licenciado, por el chat tenemos varias preguntas. No sé si usted las quiera leer o si se las voy leyendo yo. Avíseme. Déjeme ver el chat. Entre tanto, tenemos a una persona subiendo la mano. Le voy a dar el pase por micrófono. La licenciada Arlet Suárez. Buenas noches. Primero que nada, felicitar al doctor Raúl, muy buena su ponencia. Me quedaron muchas dudas claras. Mi pregunta es la siguiente. Tengo una empresa comercializadora de alimentos, específicamente granos y condimentos, que dentro de su composición de activos tiene equipos relacionados con el agro. En ese caso, como es una comercializadora, yo pudiese excluir, esos activos como parte de sus activos por tratarse de actividad primaria, aparte que la señala en su objeto principal, como que ella pudiese vender maquinaria, pero también utilizarlas para futuros siembras de granos y de cosechas de este tipo de alimentos. Estimada colega, la ley es muy clara. Esa catalogada como sujeto pasivo especial debe ser incluida. Todos los activos. ¿Okay? Cuando hablo todos los activos, está banco, cuentas por cobrar, inventario, propiedad, planta y equipo, inversiones, otros activos, todos los activos. Ok, lo señalaba por lo que señalaba en la lámina de las exenciones, que señalaba que los activos dirigidos a la actividad primaria aplica a las personas naturales solamente. Ah, ok, perfecto. Muy clara. No aplica a las personas naturales. Solo a las personas naturales. Sí. Ok, perfecto. Me aclaró la duda. Muchas gracias. Sí, por eso es que puse el ejemplo. Le puse el ejemplo que es persona natural, que es un contribuyente especial dentro de su estado de situación financiera, refleja un fondo, un terreno, y ese terreno es productivo, y dentro de su actividad que le genera ingresos a esa persona natural, esa es su principal actividad. Ok, perfecto. Está muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Yolita, ¿cuáles son las preguntas? Por ahí había una pregunta, Raúl, de un participante que decía que si el avalúo realmente era obligatorio. El avalúo es importante la pregunta, porque el avalúo no es obligatorio. Ojo, el avalúo no es obligatorio. ¿Por qué? Porque todavía el CENIA no ha emitido la normativa. Sin embargo, yo sugiero y recomiendo que documentemos y sustentemos nuestros papeles de trabajo con un avalúo de un perito evaluador independiente. ¿Ok? Ese avalúo nos va a servir de orientación en los papeles de trabajo, porque vamos a tener valor histórico, valor catastral si no nos dan, valor según un avalúo, valor ajustado por inflación o actualizado, y valor de mercado. El avalúo generalmente toma en cuenta el valor de mercado y el valor que tiene el bien inmueble al 30 de septiembre. Y el avalúo está debidamente documentado y sustentado. No es que es obligatorio, ojo. Empresa que tenga la capacidad económica de poder hacer el avalúo, yo lo sugiero que lo hagan, porque esto le va a permitir documentar y sustentar la decisión que se vaya a tomar. Aunado a esto, el avalúo puede ser utilizado para otros fines. ¿Ok? Por acá tenemos otra pregunta de la licenciada Aura Marina.
A un contribuyente le llegó multa por no haber presentado la declaración del 2019 y físicamente sí se presentó. Bueno, lo que hay que hacer es un recurso jerárquico y defenderse. Es importante lo que está diciendo la señora. Vamos a hacerle un ejercicio porque hay disyuntiva de diferentes colegas, posiciones que dicen que el contribuyente especial que tenga un patrimonio neto menor a 150 millones de unidades tributarias, o es decir, menor a 225 millardos, ¿ok? No está obligado a declarar. Aquí yo tengo una confrontación, porque si usted, como dueño de empresa, contrató a un contador, contrató a un consultor empresarial para que le hicieran los papeles de trabajo y le hiciera el trabajo como tal, ¿eh? Y de acuerdo a los papeles de trabajo, se pudo evidenciar que usted no llega al límite de las 225 millardos de bolívares como patrimonio neto, ¿eh? Pero si ya usted hizo el trabajo, oigan bien, si ya usted hizo el trabajo y puede demostrarle a la administración tributaria que usted va a declarar en cero porque sus papeles de trabajo dicen que usted no está dentro del rango establecido por el artículo número 1, que establece que están obligados a pagar los que tengan un patrimonio neto igual o mayor a 150 millones de unidades tributarias. ¿Ok? Hay colegas que dicen, pero es que si no te da los cálculos 150 millones de unidades tributarias, ¿para qué vas a declarar? Bueno, ¿y qué se te quita declarar si ya tú hiciste el trabajo y lo pagaste? No, Lo que vas a Raúl, tener pero documentado y creo que la sustentado. pregunta está orientada que, ¿Aló? Raúl, ¿Sí? creo que la pregunta está orientada a que la persona hizo la declaración y aún así le llegó una multa porque ellos dicen que no declaró cuando No, sí hizo bueno, la declaración esa física. está facilita, porque me imagino que el cliente, el contribuyente tendrá la declaración, su evidencia de los papeles de trabajo y la declaración cuando imprimió Claro, y hizo la declaración. Está claro. facilito. Está Tiene que facilito. defenderse simplemente. Claro, tan sencillo como eso. Pero yo estoy poniendo el ejemplo también de que hay contribuyentes que no hacen la declaración. Estoy complementando la información, la pregunta. Sí, excelente, excelente. Por acá hay otra pregunta. En cuanto a un contador, dígame usted si se respondió o si no se ha respondido todavía. En cuanto a un contador bajo dependencia de una empresa contribuyente especial, ¿cómo queda en cuanto a la responsabilidad del contador? En cuanto al método de avalúos por parte de un perito, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Ya eso se respondió. El contador público tiene que hacer los papeles de trabajo debidamente documentados y sustentados con las diferentes metodologías para valorizar los activos. Y dentro de los activos tenemos los avalúos. Yo exijo avalúo a mis clientes, porque los avalúos me da una información totalmente documentada y sustentada científicamente y numéricamente del valor de mercado del bien inmueble y del bien mueble a través del avalúo. ¿Ok? Ok, a su juicio profesional, ¿cuál es el método más razonable para determinar el patrimonio neto? ¿Qué servirá como base imponible para el pago de este impuesto? Yo aplico en mis clientes un papel de trabajo que le pueda dar al contribuyente o al representante legal la mejor base para la decisión, porque ojo, la decisión la toma el contribuyente. Es decir, si usted hace unos papeles de trabajo en el cual tiene valor histórico, valores de mercado, valor según avalúo y valor ajustados por inflación, y esa hoja de trabajo le establece cuál es el patrimonio neto, usted va a tomar la mejor decisión. Es decir, que cuando usted esté haciendo su presupuesto de horas hombre para hacer una declaración de impuestos a los grandes patrimonios, usted tiene que tomar en cuenta que no es solamente hacer una sola valorización. Usted tiene que tener
debidamente documentado y sustentado 4 cálculos, los cuales van a ser fiscalizadas. Bien. Bueno, Gina, yo creo que Bueno, estamos llegando al realmente, final de nuestra sí, conversación de hoy. realmente, ¿Te gracias parece? Raúl, muy agradecida. Sí, claro que sí, excelente participación. Doy las gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en esta ponencia. Realmente gracias por haber estado presente y haber escuchado la ponencia de Raúl. Raúl, muchísimas gracias. De verdad que te agradezco que nos hayas acompañado en este evento y que hayas hablado de un tema tan importante que todavía hay muchos contadores públicos que no están claros con la actuación que deben hacer y los métodos que deben aplicar para el desarrollo y de la presentación de este impuesto. Ya tú lo explicaste, quedó muy claro todo estas situaciones y de verdad te lo agradezco. Tenemos pendiente otros eventos, Raúl, y de una vez te comprometo para que hacerte la invitación para que puedas estar con nosotros y acompañarnos. Realmente para mí es un honor invitarte y que puedas dar tu aporte para el Colegio de Contadores Públicos del Estado Sucre, porque sé que lo haces con gran corazón. Con eso siempre te desenvuelve y te desempeñas en tus actuaciones. Muy Gracias, agradecido. Raúl. Gracias a todos. Bueno, yo me despido. Gracias a Rafael Rodríguez por acompañarlo, Carlos Jiménez, a todos, la secretaria vicepresidente del colegio que también nos está acompañando en este momento. Creo que Zurita no tuvo la oportunidad de unirse, alguna situación debió habérsele presentado, así que mil gracias y hasta hasta nueva oportunidad. El lunes tenemos otra ponencia y le haré su invitación. Estás invitado, Raúl. Te Muy haré la amable. invitación personal. Muchas bendiciones para ustedes y bueno, Gracias, realmente gracias. cuando nos permita la situación, estaremos por allá en presencia, en vivo y directo. ¿Ok? Muchas bendiciones. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Ok.